Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. ¿Cómo están llevando la semana? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí en las series turcas. Pero no cualquier serie, sino aquellas que te atrapan desde el minuto uno, esas donde las protagonistas son tan intensas, tan complejas, que te hacen amarlas y odiarlas casi al mismo tiempo. Sí, esas mujeres fuertes, decididas, a veces un poco locas, pero siempre absolutamente irresistibles. Vamos a analizar a fondo algunos de los personajes femeninos más adictivos de las telenovelas turcas, esos que te dejan pensando en ellos días después de haber terminado de ver la serie. Vamos a hablar de sus motivaciones, de sus errores, de sus virtudes y sobre todo, de por qué nos generan esa mezcla de sentimientos tan contradictorios. Preparaos para un viaje lleno de giros inesperados, drama, romance y muchísimas emociones fuertes. Y antes de que empecemos, una pequeña petición: si este tipo de contenido te gusta, si disfrutas analizando personajes complejos y hablando de series turcas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy vamos a comenzar con un personaje que para mí es un icono dentro de las series turcas, Biter Ziyagil de Aşk Memnu, Amor Prohibido. Biter es sin duda una de las antagonistas más queridas y odiadas de la televisión turca. Joven, hermosa, sofisticada y profundamente infeliz. Está casada con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella y viudo con 2 hijos, Nihal y Bülent, a los que Biter, obviamente, no logra conectar. ¿Por qué la amamos? Porque es rebelde, porque se niega a conformarse con una vida que no la llena, porque busca la pasión y la emoción, aunque sea en el lugar equivocado. Y seamos honestos, ¿quién no ha sentido alguna vez esa necesidad de romper con las convenciones? Pero también la odiamos, ¿verdad? Porque su infidelidad con Belul, el sobrino de su marido, es devastadora. Porque sus acciones tienen consecuencias terribles para todos los que la rodean, especialmente para Nihal, a quien supuestamente debería proteger. Biter es un personaje que constantemente se debate entre el deseo y la moral, entre la felicidad y la destrucción. Es un torbellino de emociones que arrastra a todos con ella. Su final es trágico, pero incluso en ese momento, seguimos sintiendo una extraña empatía por ella. Biter es una víctima de sus propias decisiones, pero también de una sociedad que no le permitía ser feliz a su manera. ¿Qué opinan ustedes de Biter? ¿La aman, la odian, o sienten ambas cosas al mismo tiempo? Profundicemos un poco más en el personaje de Biter. Para entenderla verdaderamente debemos analizar el contexto en el que vive. Biter es producto de una sociedad que valora a las mujeres por su belleza y su capacidad para casarse bien. Su madre, Firdevs Ireolu, es un claro ejemplo de esto. Firdevs es una mujer ambiciosa que ha dedicado su vida a escalar socialmente, utilizando su atractivo para conseguir sus objetivos. Biter crece bajo esta influencia, aprendiendo que la felicidad y el éxito se miden por el estatus social y la riqueza. Cuando Biter se casa con Adnan, no lo hace por amor. Lo hace para vengarse de su madre, quien también estaba interesada en Adnan. Pero también lo hace porque ve en él una oportunidad para escapar de una vida que la asfixia. Adnan le ofrece seguridad, estabilidad y una posición social envidiable. Sin embargo, Biter pronto se da cuenta de que el dinero y el estatus no son suficientes para llenar el vacío que siente en su interior. Su relación con Belul es una búsqueda desesperada de pasión y emoción. Belul representa todo lo que Adnan no es: juventud, vitalidad y un espíritu libre. Biter se siente atraída por su encanto y su rebeldía, y se deja llevar por la pasión, sin pensar en las consecuencias. El problema es que Biter no es capaz de amar de verdad. Está demasiado obsesionada con su propia felicidad y no se preocupa por el daño que causa a los demás. Su egoísmo y su falta de empatía la convierten en un personaje complejo y contradictorio. El final de Biter es inevitable. Su vida es una espiral de autodestrucción que la lleva a la desesperación. Al final, se da cuenta de que ha arruinado su vida y la de los que la rodean. Su suicidio es un acto de rebeldía final, una forma de escapar de un destino que no puede controlar. Pero también es una confesión de su fracaso. Biter nunca pudo encontrar la felicidad, porque la buscó en el lugar equivocado. Ahora, viajemos a otra serie que también causó furor,
Karasep da amor eterno. Aquí tenemos a Nian Secin, interpretada por la talentosísima Neslihan Atagul. Nian es una joven artista de espíritu libre, enamorada profundamente de K. Emal Soidere, un joven ingeniero de clase trabajadora. Su amor es puro, sincero, pero se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Para proteger a su hermano Ozan de la cárcel y de las deudas de su familia, Nian se ve obligada a casarse con Emir. ¿Por qué la amamos? Por su lealtad, por su valentía al sacrificar su propia felicidad por el bien de su familia. Por su amor inquebrantable por Kemal, que persiste a pesar de todos los obstáculos. Nian es un ejemplo de fortaleza femenina, una mujer que lucha contra la adversidad con uñas y dientes. Pero también la odiamos a veces por su indecisión. Porque aunque sabemos que ama a Kemal, a veces parece que no es capaz de dejarlo todo por él. Porque su matrimonio con Emir, aunque forzado, tiene consecuencias devastadoras para Kemal y para ella misma. La odiamos un poco por esa pasividad, por no tomar las riendas de su destino desde el principio. Pero al final entendemos sus motivaciones y admiramos su coraje para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Nian es un personaje que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que también puede ser extremadamente doloroso. ¿Ustedes qué creen? ¿Harían lo mismo que Nian para proteger a su familia? Analicemos ahora la complejidad de la decisión de Nian. Para entenderla, debemos considerar la presión que ejerce Emir sobre ella y su familia. Emir es un hombre despiadado y manipulador, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Sabe que Nian ama a Kemal, y utiliza esta información para chantajearla. La amenaza con destruir a su hermano y a su familia si no se casa con él. Nian se encuentra en una situación imposible. Tiene que elegir entre su propia felicidad y el bienestar de su familia. Finalmente decide sacrificar su amor por Kemal para proteger a sus seres queridos. Esta decisión la atormentará durante toda la serie. A pesar de su matrimonio con Emir, Nian nunca deja de amar a Kemal. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Se comunica con Kemal a través de mensajes secretos y encuentros clandestinos. Su amor es una fuente de fuerza y consuelo para ambos. La relación entre Nian y Emir es tensa y conflictiva. Emir es posesivo y celoso, y no confía en Nian. La controla y la manipula constantemente. Nian se siente atrapada en un matrimonio sin amor, pero no se rinde. Lucha por mantener su independencia y su dignidad. A lo largo de la serie Nian demuestra una gran fortaleza y valentía. Se enfrenta a Emir y lo desafía constantemente. Lucha por proteger a su familia y a Kemal. Es un ejemplo de resiliencia y determinación. El final de Nian es agridulce. Finalmente logra reunirse con Kemal y formar una familia. Sin embargo, su felicidad es efímera. Kemal muere defendiéndola de Emir. Nian queda devastada, pero encuentra consuelo en su hijo Deniz, que es el fruto de su amor con Kemal. Nian es un personaje que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que también requiere sacrificio y valentía. Su historia es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Sigamos con otro personaje que también divide opiniones, Reyyan Adolu de Erkay. Reyyan es una joven inocente y bondadosa, perteneciente a una poderosa familia en Mardin. Su vida da un giro de 180 grados cuando se enamora de Miran Aslan Bey, un hombre que busca venganza contra su familia. Miran se casa con Reyyan solo para humillarla y luego abandonarla, pero pronto se da cuenta de que su amor por ella es real. ¿Por qué amamos a Reyyan? Por su pureza, por su capacidad de perdonar, por su amor incondicional por Miran, a pesar de todo el daño que él le causa. Reyyan es un faro de luz en un mundo lleno de odio y venganza. Ella cree en el amor y en la redención, y lucha por un futuro mejor para ella y para Miran. Pero también la odiamos a veces por su ingenuidad. Porque parece que no aprende de sus errores y sigue confiando en Miran, incluso después de que él la traiciona repetidamente. Porque su bondad a veces la ciega ante la maldad de los demás. La odiamos un poco por ser tan vulnerable y por permitir que la manipulen tan fácilmente. Sin embargo, al final, entendemos que su ingenuidad es también su mayor fortaleza. Reyyan es un personaje que nos enseña que el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras. ¿Creen que la ingenuidad de Reyyan es una virtud o un defecto?
Profundicemos en el contexto familiar de Reyyan. Ella vive en una cultura muy tradicional, donde el honor y la venganza son valores fundamentales. Su familia, los Adolu, son muy poderosos y respetados en Mardin. Sin embargo, también son muy rígidos y conservadores. Reyyan es diferente al resto de su familia. Es una joven moderna y de mente abierta. No está de acuerdo con las tradiciones y costumbres de su familia, y sueña con un futuro diferente. Cuando se enamora de Miran, sabe que su relación es imposible. Las familias Iaes Adolu y Aslan Bey son enemigas juradas. Sin embargo, Reyyan no puede evitar sus sentimientos por Miran. Su amor es un desafío a las normas sociales y familiares. A pesar de las traiciones de Miran, Reyyan nunca pierde la esperanza. Ella cree en el poder del amor para transformar a las personas. Está dispuesta a perdonar a Miran y a darle una segunda oportunidad. La relación entre Reyyan y Miran es muy intensa y conflictiva. Miran lucha contra sus propios demonios internos. Está atormentado por su pasado y no puede confiar en nadie. Sin embargo, el amor de Reyyan le ayuda a sanar y a encontrar la paz. A lo largo de la serie, Reyyan demuestra una gran fortaleza y determinación. Se enfrenta a su familia y a la sociedad para defender su amor por Miran. Lucha por construir un futuro mejor para ella y para Miran. El final de Reyyan es feliz. Logra formar una familia con Miran y vivir en paz. Su amor transforma a Miran y a su familia, y pone fin a la enemistad entre los Adolu y los Aslan Bey. Reyyan es un personaje que nos enseña que el amor incondicional puede superar cualquier obstáculo. Su historia es un testimonio del poder de la bondad y el perdón. Ahora hablemos de un personaje más reciente, pero que ya se ha ganado un lugar en nuestros corazones, y en nuestra lista de personajes que amamos y odiamos: Defne Topal de Kiral Kask, Amor de alquiler. Defne es una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan para ayudar a su familia. Acepta una oferta de Neriman y Pliqui para enamorar a Omer y Pliqui, un diseñador de zapatos exitoso y un tanto antisocial. Si lo logra, recibirá una gran suma de dinero. ¿Por qué amamos a Defne? Por su espontaneidad, por su sentido del humor, por su honestidad, aunque a veces la oculte con mentiras. Defne es una chica normal, con problemas reales, que se encuentra en una situación extraordinaria. Su torpeza y su vulnerabilidad la hacen muy cercana y relatable. Pero también la odiamos, obviamente, por su mentira. Porque sabemos que su relación con Omer está construida sobre una base falsa y que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Porque sus acciones tienen consecuencias dolorosas para Omer y para ella misma. La odiamos un poco por esa falta de honestidad desde el principio, pero al final, entendemos que sus motivaciones son nobles y que lo hace por amor a su familia. Defne es un personaje que nos enseña que las mentiras pueden tener consecuencias devastadoras, pero que también el amor puede redimirnos. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en la situación de Defne? Exploremos las presiones que llevan a Defne a aceptar el trato de Neriman. Su familia enfrenta graves problemas económicos. Su hermano está endeudado y su abuela necesita atención médica. Defne se siente responsable de su bienestar y está dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarlos. La oferta de Neriman parece ser la solución a todos sus problemas. Sin embargo, Defne sabe que está haciendo algo malo. Se siente culpable por mentirle a Omer y por manipular sus sentimientos. A pesar de su culpa, Defne se enamora de Omer. Su relación es genuina y sincera. Sin embargo, la mentira que la sustenta amenaza con destruirlo todo. Omer es un hombre muy reservado y desconfiado. Ha sido herido en el pasado y le cuesta abrirse a los demás. Defne es la primera persona en mucho tiempo que logra romper sus barreras y ganarse su confianza. La verdad sobre el trato de Defne finalmente sale a la luz. Omer se siente traicionado y devastado. No puede creer que la mujer que ama lo haya estado engañando todo este tiempo. Defne está arrepentida y desesperada por recuperar el amor de Omer. Lucha por demostrarle que sus sentimientos son reales y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para enmendar su error. A lo largo de la serie, Defne aprende la importancia de la honestidad y la sinceridad. Se da cuenta de que las mentiras pueden tener consecuencias devastadoras y que el amor verdadero se basa en la confianza. El final de Defne es feliz. Logra recuperar el amor de Omer y formar una familia con él. Su historia es un testimonio de la fuerza del amor y la capacidad de redención.
Daphne es un personaje que nos enseña que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y luchar por un futuro mejor. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Continuemos con otra protagonista que sabe cómo jugar con nuestras emociones. Eda YLDZ de Senkalkam, ¿llamas a mi puerta? Eda es una joven florista inteligente y ambiciosa, que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca debido a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. ¿Por qué amamos a Eda? Por su independencia, por su determinación, por su espíritu rebelde. Eda no se deja intimidar por Serkan y lo desafía constantemente. Es una mujer fuerte que lucha por sus sueños y no se rinde ante la adversidad. Pero también la odiamos a veces por su terquedad. Porque a veces se cierra en banda y no escucha a los demás. Porque sus celos la llevan a tomar decisiones impulsivas. La odiamos un poco por esa falta de comunicación con Serkan, que a veces complica aún más su relación. Sin embargo, al final, entendemos que su terquedad es también una muestra de su fuerte personalidad. Eda es un personaje que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por lo que queremos. ¿Creen que los opuestos realmente se atraen como en el caso de Eda y Serkan? Analicemos la dinámica entre Eda y Serkan. Desde el principio, su relación es explosiva. Son 2 personas muy diferentes, con personalidades muy fuertes. Eda es espontánea y apasionada, mientras que Serkan es frío y calculador. Su contrato de compromiso falso es una fuente constante de conflicto y tensión. Se desafían mutuamente y se sacan de quicio. Sin embargo, también se sienten atraídos el uno por el otro. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan comienzan a conocerse mejor. Descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Se enamoran profundamente el uno del otro. La terquedad de Eda a veces complica su relación con Serkan. No quiere admitir que está enamorada de él y se resiste a sus avances. Sin embargo, al final, no puede negar sus sentimientos. Serkan también tiene sus propios problemas. Le cuesta expresar sus emociones y tiene miedo al compromiso. Sin embargo, el amor de Eda lo ayuda a superar sus miedos y a abrir su corazón. A lo largo de la serie, Eda y Serkan aprenden a comunicarse mejor y a confiar el uno en el otro. Se dan cuenta de que sus diferencias son lo que los hace especiales. El final de Eda y Serkan es feliz. Logran superar todos los obstáculos y formar una familia juntos. Su historia es un testimonio del poder del amor y la importancia de la comunicación. Eda es un personaje que nos enseña que no debemos tener miedo de ser nosotros mismos. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por lo que queremos. Ahora, vamos a analizar a Asl de Siyabe Yazask, Amor en blanco y negro. Asl es una joven doctora que por circunstancias del destino, se cruza en el camino de Ferhat Aslan, un sicario frío y despiadado. Ferhat la obliga a casarse con él para salvar su vida. ¿Por qué amamos a Asl? Por su compasión, por su humanidad, por su capacidad de ver el bien en Ferhat, a pesar de todo el mal que él ha hecho. Asl es un faro de esperanza en un mundo oscuro y violento. Ella cree en el poder del amor para transformar a las personas. Pero también la odiamos a veces por su ingenuidad al creer ciegamente que puede cambiar a Ferhat. Porque pone su vida en peligro constantemente por él. La odiamos un poco por esa idealización del amor que a veces la ciega ante la realidad. Sin embargo, al final, entendemos que su amor incondicional es lo que le da a Ferhat la oportunidad de redimirse. Asl es un personaje que nos enseña que el amor puede ser un arma poderosa contra la oscuridad. ¿Creen que el amor puede cambiar a una persona fundamentalmente? Exploremos el mundo oscuro y violento en el que vive Ferhat. Ha sido traumatizado por su pasado y ha aprendido a sobrevivir a través de la violencia. No confía en nadie y no cree en el amor. Cuando conoce a Asl, se siente confundido y atraído por su bondad. Ella es diferente a todas las personas que ha conocido. Asl le muestra un camino diferente, un camino de esperanza y redención. Asl se enfrenta a un gran dilema. Sabe que Ferhat es un hombre peligroso, pero también ve el dolor que se esconde detrás de su fachada. Decide arriesgar su vida para ayudarlo a encontrar la paz.
A lo largo de la serie, Asl y Ferhat luchan contra sus propios demonios internos. Asl lucha por mantener su fe en la humanidad, mientras que Ferhat lucha por superar su pasado. Su amor es puesto a prueba constantemente. Se enfrentan a peligros, traiciones y secretos oscuros. Sin embargo, su amor se fortalece con cada obstáculo. Asl demuestra una gran valentía y determinación. Se niega a renunciar a Ferhat, incluso cuando todos le dicen que es imposible cambiarlo. Ella cree en su potencial para el bien. El final de Asl y Ferhat es agridulce. Logran encontrar la paz y el amor, pero a un precio muy alto. Su historia es un testimonio del poder del amor y la capacidad de redención. Asl es un personaje que nos enseña que el amor incondicional puede transformar incluso a las personas más oscuras. Su historia es un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Azal de Paramparca, Vidas Cruzadas. Azal es una joven criada en la pobreza, que descubre que en realidad pertenece a una familia rica. Este descubrimiento cambiará su vida por completo, pero no necesariamente para bien. ¿Por qué amamos a Azal? Porque es una luchadora, porque intenta adaptarse a un mundo nuevo y desconocido. Pero también la odiamos profundamente por su ambición desmedida, por su egoísmo y por su crueldad. Azal es un personaje que nos muestra el lado más oscuro de la naturaleza humana. Es una persona resentida, que siente que la vida le debe algo. La odiamos por el daño que causa a su familia y a las personas que la rodean. Azal es un personaje que nos enseña que el dinero no da la felicidad y que la envidia puede corromper el alma. ¿Creen que las circunstancias justifican el comportamiento de Azal? Profundicemos en el resentimiento y la envidia que consumen a Azal. Creció en la pobreza y siempre se sintió inferior a los demás. Cuando descubre que pertenece a una familia rica, siente que finalmente ha encontrado su lugar. Sin embargo, Azal no sabe cómo adaptarse a su nuevo entorno. Se siente insegura y resentida. Envía a su hermana Kansu, quien creció en la riqueza y parece encajar perfectamente en su nuevo mundo. Azal se obsesiona con el dinero y el estatus social. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa dañar a los demás. A lo largo de la serie, Azal se convierte en una persona cada vez más amargada y egoísta. Su ambición la consume y la aleja de su familia. Azal es un personaje trágico. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la envidia y la ambición desmedida. Su vida es un testimonio de que el dinero no da la felicidad y que la envidia puede corromper el alma. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por las protagonistas más adictivas de las series turcas. Hemos analizado sus virtudes, sus defectos, sus motivaciones y sus errores. Hemos visto por qué las amamos y por qué las odiamos al mismo tiempo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. En resumen, hemos visto que Biter buscaba la pasión, Nihan sacrificó su felicidad por su familia, Reyyan perdonó lo imperdonable, Defne mintió por amor, Eda luchó por sus sueños, Asl creyó en la redención y Azal fue consumida por la ambición. Todas ellas, a su manera, nos han enseñado algo sobre el amor, la lealtad, el sacrificio, la venganza y la redención. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber cuál es su opinión sobre estos personajes. ¿Cuál de ellas es su favorita? ¿A cuál aman más? ¿A cuál odian más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leerlos. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.